Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por este día, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros hasta este momento, Padre amado. Te damos honra, gloria y alabanza, porque solo tú eres santo, eres precioso, eres majestuoso, eres hermoso. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No eres cualquier Dios, eres el Dios vivo. Eres el anciano de días, aquel que vio Daniel en su visión, en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Eres el Dios que vio Juan en el Apocalipsis. Eres el Dios que habló con Moisés en el monte. Eres el Dios que abrió la peña para que el pueblo saciara su sed. Eres el Dios del universo, eres el creador del cielo, de la tierra, de las estrellas, de todo lo que hay. Eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y a ti te damos honra, gloria en este momento. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos. Te doy gracias, Señor, por este momento tan especial de poder estar en tu presencia, de poder entrar en tu palabra para hablar hoy de doctrina, para hablar hoy algo esencial en doctrina cristiana. Porque no todo el tiempo podemos hablar de profecías, no todo el tiempo vamos a hablar de las cosas que han de venir, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido a la humanidad en torno a lo que el Señor ha establecido en su palabra o ha hablado en su palabra. Vamos a hablar de doctrina hoy. Vamos a entrar y yo les invito en esta hora, mi amado hermano, que usted se está conectando, que quiere participar de la bendita palabra del Señor, que saque su Biblia y juntos entremos en la bendita palabra del Señor para aprender algo muy importante que Dios tiene esta noche para nosotros, para su pueblo, para sus escogidos. Como dice el libro de Apocalipsis, para los santos del Eterno, aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Buenas noches, mis amados hermanos, qué gusto saludarlos. Espero que la señal del internet esté bien, que no vayamos a tener tropiezos, que podamos entrar en su bendita palabra sin interrupciones. Y si se llegara a presentar una interrupción, sepa usted o le recuerdo, mi amado hermano, que son temas de la señal del Facebook. A veces se ralentiza, pero él vuelve y se conecta automáticamente en cuestión de segundos, para que usted no se pierda la enseñanza de esta noche. Es un gusto para mí saludarle, un gusto para estar en la presencia del Señor y un gusto también estar frente a la Iglesia Internacional en diferentes naciones donde se conectan a este canal para poder participar de cosas lindas de lo que es el alimento del cielo, el alimento que proviene del Padre Celestial a través de su bendita palabra. Muy bien, mis amados hermanos, quiero invitarlos esta noche a que abra su Biblia. Vamos al libro de San Juan, vamos a leer unos versos nomás y vamos a escudriñarlos porque es importante. Es muy importante para la iglesia, es muy importante para el ser humano, es muy importante para todos nosotros aprender también doctrina. La palabra de Dios trae historias de la antigüedad, trae profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y profecías que se van a cumplir. Pero por encima de todo eso también tenemos que entrar a mirar la doctrina, qué fue lo que Cristo nos enseñó, que Cristo es lo que quiere para nosotros y para irnos formando también, no solamente en conocimiento, sino en doctrina, alimentarnos de las palabras de vida, de esas palabras que provienen del cielo. Entonces lo invito, mi amado hermano, mi amado amigo, que usted está allí en su ciudad, en su país, que saque su Biblia y me acompañe al libro de San Juan, capítulo 14, y vamos a escudriñar. No vamos simplemente a leer, sino vamos a escudriñar y aprender hoy algo muy importante. Desde el verso 15 hasta el verso 26 vamos a leer y a escudriñar qué es lo que quiere decir o qué quiso decir el Cordero de Dios, el Maestro de Galilea, cuando estuvo aquí en la tierra en esta porción a través del apóstol Juan. Es muy importante y aquí hay una base doctrinal muy fuerte para la iglesia. Algo que la iglesia normalmente ha olvidado y se ha ido olvidando a través de los tiempos. Es la bendita palabra del Eterno, la palabra de Dios, y se ha ido a teologías humanas, a estudios humanos, a historias fantásticas de pronto que le emocionan, pero es necesario que usted se alimente hoy. Es necesario que hoy escuchemos la voz del Altísimo, la voz del Eterno, hablándonos a nuestras conciencias para corregir lo que tengamos que corregir,
para fortalecer lo que tengamos que fortalecer y para aprender lo que sea necesario que tengamos que aprender. Bien, mi amado hermano, vamos a hacer una oración y quiero pedirle que me acompañe un momentico en oración. Vamos a pedirle la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Ruach HaKodesh es un nombre, como ya lo saben, en hebreo, y la traducción al español ha sido Espíritu Santo a los otros idiomas. Padre, te damos gracias en este momento, Señor de Israel, Dios de los ejércitos de Israel. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y en esta noche queremos, aquí en Colombia, que ya es noche, ya son las 8:30 de la noche. En algunas naciones hasta ahora está empezando a oscurecer, aún está la luz del sol. Pero queremos darte gracias, que debemos darte honra, gloria y alabanza, porque tú eres santo, Señor. Porque eres precioso, porque eres hermoso, porque eres majestuoso. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Queremos darte las gracias una vez más por tu Hijo amado que fue enviado aquí a la tierra, Señor, para introducirse en medio de un mundo de maldad, en medio de una confusión tremenda, en un desconocimiento de la verdad y de tu palabra, Señor, para que Él simplemente nos guíe a la verdad. Y algo muy hermoso fue que Él le prometió a los apóstoles algo muy tremendo que estaba profetizado en el libro de Joel, que allí dice que derramarás tu espíritu sobre toda carne, Señor. Y en esta noche queremos la presencia, Señor, del Espíritu de Santidad. Queremos la presencia del Espíritu de verdad. Queremos la presencia del Ruach HaKodesh en nosotros. Queremos la presencia del Consolador, del Paracletos, para que en esta noche sea guiándonos a través de tu palabra, Señor, a verdades tuyas, a escuchar tu perfecta voz, a aprender a inquirir sabiduría de ti, Señor, y alimentarnos con todo alimento celestial, con ese maná que descendió del cielo, que es el Cordero de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, de antemano, y te pido que retires todo espíritu inmundo de embotamiento mental, de ceguera espiritual y sordera espiritual, Señor, para que no haya confusión y que las personas puedan entender lo que es tu palabra, Señor. Esa palabra, ese mensaje que tú predicaste, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, te lo pedimos, gran yo soy, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, saque su Biblia y vamos a escudriñar algo muy importante que el ser humano tiene que recordar. Y voy a decir recordar, ¿por qué digo recordar? Porque normalmente la iglesia ya está adoctrinada. Normalmente la iglesia ya se le ha enseñado lo que es la leche espiritual. Pero a través de los años y a través de los tiempos, sobre todo cuando tú y yo leemos el libro del Apocalipsis, encontramos una gran verdad, que el ángel que le habla a las iglesias está mencionando algo en particular y es: vuelve a tu primer amor. Y cuando el ángel habla de volver al primer amor, que estamos hablando que es el mismo Cordero de Dios, aquel que es con semejanza de Hijo de Hombre que está allá en el trono de Dios, dice muy claro: vuelve a tu primer amor. Y cuando Él está recordando y nos dice que volvamos al primer amor, es porque es necesario empezar también a recordar lo básico y lo importante del Evangelio del Cordero de Dios, de la palabra de Dios. Es necesario que entremos a recordar. ¿Por qué? Porque normalmente a través de los años y a través de los tiempos, la mayoría de personas entran en un confort, entran en una tranquilidad, entran en algo donde están supuestamente tranquilos porque ya creen a través de las denominaciones y a través de las teologías humanas que ya adquirieron la salvación, y se les olvida realmente lo que es el fundamento de la iglesia, los fundamentos del cristianismo, el fundamento para la salvación, que es Jesucristo mismo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre todo, lo que hemos encontrado a través de los años y a través de las mismas predicaciones que nosotros damos, y cuando hablamos temas de escatología, que son temas del futuro, del mañana, o lo que está sucediendo para que la iglesia esté prevenida, encontramos muchos hermanos que no saben ni siquiera las situaciones, no saben los tiempos, no saben las sazones, y encontramos muchos hermanos que dicen conocer a Cristo, servir a Cristo. Es increíble porque encontramos hermanos que dicen servir a Cristo, servir al Cordero de Dios, pero no saben qué es lo que Él predicaba, no saben qué es lo que Él enseñaba, pero saben de los milagros, saben de las señales, saben que alimentó a mucha gente, saben de las bienaventuranzas, saben
todo lo que encuentra en los 4 evangelios, ¿sí? Cosas espectaculares y fantásticas que emocionan, como son los milagros, las señales y los prodigios, pero no saben cuál es la doctrina fundamental de Jesucristo. Entonces las teologías han enseñado que realmente lo que Cristo trajo fue un evangelio nuevo. Eso es lo que se ha enseñado, y han enseñado que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Escuche, buenas nuevas de salvación. Bueno, le digo es recuerde, porque eso es lo que normalmente nos han enseñado a nosotros. Pero cuando uno entra en la palabra de Dios, cuando uno entra a escudriñar las Sagradas Escrituras y entra a lo que es lo fundamental, que son las doctrinas, no hablo de conocimiento, sino las doctrinas básicas del cristiano, encontramos que mucha gente no conoce las doctrinas y otros desconocen cuál es la doctrina de Cristo. Otros desconocen realmente qué es lo que Cristo realmente enseñaba, ¿sí? Y a veces los vemos que están predicando, enseñando y toman una porción de algo que Cristo dijo ya, simplemente lo enseñan porque sí, y no comprueban la fuente de dónde sacó eso el Señor, ¿sí? Entonces es increíble que la iglesia esté no preparada para recibir al Señor. Y la iglesia está como las vírgenes insensatas. Recordemos la parábola ya en Mateo, que dice muy claro que eran 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Pero lo tremendo es que hay una porción en un verso donde dice que todas dormían. Todas dormían. ¿Sí? Quiero que vayamos un momentico allá al libro de Mateo capítulo 24 y empezamos la enseñanza ahí en Mateo. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. Voy a leerlo rapidito, no voy a hablar de eso mucho porque realmente es increíble lo que vamos a ver. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, es el recipiente que alumbra, salieron a recibir al esposo. Fíjense que todas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo. Ojo lo que dice, aceite, no vino. Hay que tener en cuenta eso, mi amado hermano. Es aceite, aceite. Y cuando la Biblia habla de los higos, que es lo que produce el aceite, está hablando de la palabra del Padre Celestial. Y cuando la Biblia habla de la vid, que son las uvas, se simboliza, y a nivel teológico se ha determinado que la vid es la iglesia del Cordero de Dios y los higos es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. No los judíos, para que usted lo tenga en cuenta. Siempre que usted se refiere a la palabra, quítele la palabra judío, porque las falsas teologías humanas han metido eso a los judíos. No, los judíos son parte del pueblo de Israel, son parte de los higos, lo que produce el aceite. Y la vid, que es la uva, es el vino, y simboliza al Espíritu Santo de Dios y simboliza a la iglesia de Cristo. Entonces mire lo que dice la escritura. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite. Ojo lo que dice la escritura, aceite. Y aceite es el combustible que enciende la lámpara. Y si estamos hablando del aceite, estamos hablando de higos. Y si estamos hablando de higos, está hablando de lo que motivó y movió el motor del pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que movió? ¿Cuál fue el combustible que levantó al pueblo de Israel? La palabra del Padre Celestial, la palabra del Eterno que le fue entregada a Moisés en el monte. Por eso dice aceite, porque eso es lo que enciende la lámpara del cuerpo, la palabra del Padre Celestial. Y vamos a entrar ahorita en San Juan 14 para mirar qué era lo que predicaba Cristo realmente. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿Y de dónde los tomó? Porque la iglesia a nivel de doctrina desconoce esto, la mayoría de hermanos desconocen esto y otros han sido engañados con el famoso, como digo yo, el famoso evangelio de la serpiente. El evangelio de la serpiente es que toma un poco de verdad, pero leuda con una sola finalidad y es confundir o engañar para que no se sepa la verdad. Dice la escritura, y vuelvo a leer, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, no dice vino, dice aceite, que es el combustible. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ojo lo que dijo, vasijas y lámparas.
Las otras tomaron simplemente las lámparas y las cargaron con aceite. Muy poquito aceite. Las otras sí cargaron sus lámparas y tenían vasijas con aceite que les sobraba. Indica eso que las prudentes tomaron todo lo que es dado a los higos, que es lo que produce el aceite. Y los higos es el pueblo de Israel. Todo lo que el Eterno le dio al pueblo de Israel, las vírgenes sensatas lo tomaron. Y son las leyes del Eterno. La ley de Dios, no la ley de los hombres ni la ley del Hammurabi. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay unas teologías que son sacadas erróneamente. Porque simplemente la traducción que nosotros tenemos tuvo fallas en traducción. Y o Satanás ha llevado a la iglesia a pensar que no tenemos nada que ver con el Padre Celestial. Y al contrario, porque Cristo sí lo dijo. Y si usted no toma el aceite que proviene de los higos, que proviene del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es simbolizado como los higos. Y en Apocalipsis le voy a mostrar algo tremendo. ¿Sí? Y la iglesia está simbolizada por las uvas, que es la vid, y es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Entonces miren lo que dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, no solamente en sus lámparas, en sus vasijas, o sea, tomaron todo lo necesario para poder alumbrar cuando llegue el momento. Y las insensatas no lo hicieron, tomaron solamente para sus lámparas. Y simboliza a aquellas personas que toman un poquito de la palabra y otro poquito no lo toman. Sobre todo aquellas que se quedan solamente con el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha. Porque dicen o fueron mal enseñados de que el Antiguo Testamento fue abolido, que no hay que leerlo, cuando es al contrario, y desconocen que Cristo lo que predicaba era todo lo que el Padre Celestial le dio, y ahorita lo vamos a ver. Les tengo las pruebas y las evidencias. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¡Qué tremendo este versículo! Todas, hasta las prudentes se durmieron. Y las sensatas se durmieron. Eso es algo muy tremendo. Porque todas se durmieron. O sea, ¿qué quiere decir eso? El pueblo de Israel se durmió y la iglesia se durmió. ¿Por qué? Porque el esposo está demorado en volver. Y eso ha permitido que el evangelio de la serpiente entre al mundo entero por la gran ramera y las hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17:5. Y eso ha permitido que en medio del sueño el pueblo de Dios no entre a su palabra, no permanezca en su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, que es el ángel de las iglesias en Apocalipsis, dice, volveos a vuestro primer amor. Hay que volver al primer amor, hay que volver a lo esencial, hay que volver a ser precavidos, hay que volver a ser sensatos, hay que volver a estar nuevamente en ese periodo de vigilia, donde vigilia muchas veces no es ni siquiera pasar toda la noche despierto cantando, sino vigilia es de vigilar, de estar atento. ¿Y cómo se está atento? A través del conocimiento, a través de entrar en la bendita palabra del Señor. Si la iglesia no vuelve al camino angosto, o como dijo Jeremías allá en Jeremías capítulo 6, donde dice, volveos a las sendas antiguas, mirad el camino del Señor. Vayamos un momentico a ver si lo encuentro para que lo podamos leer, qué fue lo que dijo Jeremías, porque es espectacular. Es algo muy hermoso lo que él decía allí. Venga a ver si lo encuentro rapidito. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Dice, así dijo el Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, dijo, mira, paraos. Y esto va para las vírgenes sensatas. Las vírgenes insensatas no toman en cuenta esta palabra, pero la virgen sensata sí lo toma. Y si usted es de los sensatos, miren lo que dijo el Señor. Dijo, paraos en vuestros caminos. ¿Qué significa pararse en los caminos? Significa hacer un análisis de nuestra vida como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Si realmente estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Dejar de estarnos creyendo todo lo que nos estén diciendo. Porque mucha gente ha sido formada en iglesias, en denominaciones, en doctrinas, aún en sectas, aún en religiones, sin analizar a través de la palabra si lo que le han venido enseñando a través de los años, todas esas doctrinas son correctas o son incorrectas. Por eso muchos hoy en día no reciben la verdad, chocan contra la verdad otros,
¿sí? Y otros dudan de la verdad. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Entonces, si el Señor mismo nos dice que nos detengamos como vírgenes sensatas y miremos nuestros caminos, hagámoslo, hermano. Y hagámoslo antes que llegue el día. Porque puede ser que usted sea o esté metido dentro del grupito de las vírgenes insensatas y usted no se haya dado cuenta. Puede ser que usted esté pensando que usted está realmente en el verdadero camino y usted está equivocado. Porque le voy a decir una gran verdad, hermano. Usted puede estar congregándose los días en que su iglesia o su denominación hace las reuniones y usted puede estar condenado. Porque muchas veces, y Cristo lo advirtió, que se levantarían falsos hombres y falsos profetas. Y el libro de Judas, San Judas dice que vienen encubiertos desde antes de la fundación del mundo, porque Satanás los ha metido con evangelios mentirosos y falsos y han formado a la iglesia de una manera que la iglesia ni entienda, ni comprenda la verdad, ni camine en la verdad. Por eso la Biblia y Cristo habla de vírgenes sensatas. ¿Sabe qué es sensata o virgen prudente? Es aquella que tiene la capacidad de pensar y medir los riesgos. Las vírgenes prudentes son las que analizan, piensan, son las que escudriñan, las que estudian, las que se preparan, son las que se forman y están listas para aquel día cuando el Señor venga por su iglesia. Pero la virgen insensata es todo lo contrario, es la imprudente, es la virgen inmadura. Eso dice el diccionario, esa es la definición. La insensata es la inmadura, la que no cree, sino todo lo duda, o no le interesa para nada. Esa es inmadurez. ¿Y sabe qué va a suceder? Que no recarga su lámpara ni su vasija. Escuche, lámpara y vasija. Dice la escritura, no la recarga con aceite. Y vuelvo y le repito, el aceite viene de los higos, de las brevas, que simboliza al pueblo de Israel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que le fue dado al pueblo de Israel, la iglesia debe conocerlo y debe, ¿cómo se dice? Debe, bueno, en el campo aquí en Colombia dice aperarse, o debe coger o proveerse de todo lo que el pueblo de Israel recibió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue el ejemplo de Dios para toda la humanidad. Y a ellos le fueron dados las leyes, los estatutos y las normas del Eterno. Por eso es que nosotros tenemos la palabra de Dios. Solamente que Satanás la ha leudado y la ha cambiado. Le invito a Daniel capítulo 7, verso 25. Léalo para que usted vea cómo Dios mismo le dijo a Daniel cómo iban a cambiar sus verdades por mentiras. Es increíble. Y así la iglesia ha sido enseñada, con muchas mentiras, con muchas falsedades. Y hay muchas doctrinas. Por eso es que la iglesia hoy en día no camina en los caminos de Cristo. Camina en un cristianismo, pero no en los caminos de Cristo. Vamos a ver más adelante. Miren lo que dice. Vuelvo otra vez a Jeremías 6:16. Dice, paraos en los caminos y mirad. Cuando dice mirad es analice. Analice su vida. Si usted realmente ama a Cristo o no ama a Cristo. Si usted realmente es salvo o no es salvo. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué dice preguntad? Porque ya el pueblo ya no conoce las sendas antiguas. No conoce la verdad de Dios. No conoce que Él predicaba a Cristo. No conoce los mandamientos de Cristo. Y vamos a entrar a mirar la doctrina de Cristo hoy, esta noche, para que usted mire si usted está dentro de las vírgenes insensatas o está dentro del grupo de las prudentes. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. O sea, tome una decisión personal. Tome una decisión personal después del análisis que usted haga. Y para que usted analice, pues tiene que investigar, tiene que adquirir conocimiento. Si usted no adquiere conocimiento, va a pasar algo muy tremendo. Y quiero invitarlo al libro de Oseas, al profeta Oseas, capítulo 4, versos 6 y 7. Miren lo que dice la escritura. Dice, ciertamente no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. No, o sea, ya va a llegar el momento en que Dios dijo que no va a contender más con el ser humano. No más. ¿Por qué? Porque Él a través de la historia y de los años ha soltado sus verdades. Ha utilizado hombres llamados profetas en la antigüedad.
Y si usted lo analiza, que es algo muy tremendo, todos los hombres que Dios utilizó en la antigüedad fueron hombres con fallas, con errores y con problemas a nivel personal. Es increíble, es increíble. Mire, todos los hombres desde Adán, todos cometieron pecados, todos cometieron errores, todos cometieron fallas, todos se equivocaron. De una y otra manera le fallaron a Dios. Y aún así, Dios mismo los usó de una manera sobrenatural. Y por eso Él mismo dijo que lo vil y lo menospreciado, lo que no servía, lo que los hombres desechan porque no sirven para nada, Dios los usa y los levanta para llevar su bendita palabra. Es increíble. Por eso dice, la gente contiende ahora. Y estamos en un periodo donde todo el mundo está contendiendo. No le gusta esto, no le gusta aquello, esto no le parece, esto sí, esto no, esto debe ser así. Porque lamentablemente, el evangelio de la serpiente y los obispos que se metieron dentro de la iglesia después de la muerte del apóstol Pablo y escribieron unos requisitos para el obispado. Escuche, obispado, no pastorado ni ministerios, obispado. El sexto ministerio, que ni siquiera fue nombrado por el Señor Jesucristo, sino por los mismos hombres, fueron los que crearon el canon bíblico y metieron reglamentos y normas de conducta para los sacerdotes de ahí en adelante. Y cuando usted analiza esos reglamentos, ningún hombre en la actualidad es apto, según los hombres, para predicar el evangelio de Dios. Porque ninguno puede cumplir con esos requisitos. Ni hombres ni mujeres. Según la normatividad de los hombres, ninguno somos aptos para predicar. Porque no somos santos ni puros. No hay uno solo santo sobre la tierra. No hay un solo hombre puro sobre la tierra. Todos somos hombres con fallas, con defectos, con errores y aún con pecados, porque no hay ni uno solo que no hayamos pecado. Ni los que estamos en los altares, ni los que están como ovejas. Todos hemos cometido errores y pecados en alguna parte de nuestra vida. De una manera fuerte, de una manera tremenda, pero bendito sea el Señor que Cristo mismo manda esos reglamentos y esas normas al piso. Porque en Cristo hay un antes sucio, de pecado, de fallas, de errores. Y hay un después, donde Él todo lo hace nuevo. Bendito sea su nombre. Para presentarnos justos, imagínense, y redimidos. ¿Sabe qué es redimido? ¿Sabe qué traduce la palabra redimido? Dice que usted es culpable, pero Él se llevó sus culpas y las mías en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. O sea que nadie puede venir a señalar, a criticar o a murmurar a un hombre de Dios, y menos por su pasado. Porque el pasado de todos es asqueroso, es sucio. El pasado de todos nosotros es vergonzoso. De todos. Fíjense nomás, si el apóstol Pablo viniera en estos tiempos a la tierra a predicar o a enseñar, ¿quién o en qué iglesia lo recibirían? Si todos tienen las normas de Tito. Dice que si alguno desea obispado, debe ser marido de una sola mujer, y Pablo no tenía mujer, no podía predicar. Y hay iglesias donde no dejan predicar, si no se es casado. Muchos, por situaciones X, Y o Z, hemos perdido nuestros hogares porque las que estaban con nosotros se fueron al mundo. Nos desecharon y entraron en adulterio y fornicación. Y nos desecharon simplemente porque nosotros no participamos de las cosas del mundo. Y están en el mundo mientras nosotros estamos como viles y menospreciados, sirviéndole al Señor porque a Él le place hacerlo. Como lo hizo con Isaías. Isaías es algo tremendo. Él mismo dice, ¡ay! Se espanta, dice, ¡ay, Dios mío, soy hombre muerto! Porque mis ojos han visto al Santo de Israel. Soy un hombre sucio de labios y habito en un pueblo sucio e inmundo de labios. Imagínense, ¿cómo sería el vocabulario del Señor Isaías? Y fue uno de los grandes profetas que hablaba del Mesías. Por eso todos tenemos un antes y un después. Y si usted mira, aún los patriarcas tuvieron un antes y un después, cuando el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo, se les apareció. Lo mismo los apóstoles tuvieron un antes y un después. Mire la historia de los apóstoles nomás, quiénes eran antes y mire quiénes fueron después. Mire la historia del apóstol Pablo, un gran asesino, matón, blasfemo, y lo hacía en nombre de Dios, imagínense. Y después, cuando Cristo se le apareció, cambió completamente en un hombre nuevo. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice, por eso dice
Dice la escritura acá en Oseas 4:4, ciertamente no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Y por qué resisten a los sacerdotes hoy en día? Por las normas de los hombres. Por las normas de los hombres. Y Pablo dijo, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando se habla de errores, de fallas y pecados, se habla de un pasado, no en el presente. No el ahora, no lo que somos ahora, para la honra y gloria del Santo de Israel. ¿Ve lo que dice? Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Caerá el sacerdote y caerá el profeta, dice el libro de Oseas. Y a tu madre destruiré. Tremendo esto. ¿Y sabe por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está cayendo el sacerdote? ¿Por qué cae el profeta? ¿Por qué caen? Cuando habla de madre, habla de los hogares. ¿Por qué están cayendo? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso Jeremías 6:16 dice, paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas y mirad el camino bueno y andad en él. ¿Y qué es lo que nos lleva a las sendas antiguas? ¿Qué es lo que nos lleva a ser las vírgenes prudentes? El conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo, el Cordero de Dios. Mientras no nos paremos en la verdad que es Jesucristo y sigamos parados en teologías humanas, vamos a hacer lo contrario a lo que Cristo enseñó. Y vamos a seguir los mandamientos de hombres, el evangelio de la serpiente. Dice la escritura ya en el libro de San Juan, Satanás vino a robar, matar y destruir. Y sus emisarios, sus hijos, como dice en 1 de Juan capítulo 3, los hijos del mal, roban, matan y destruyen. Y lo más tremendo es que tienen una Biblia debajo del brazo. Es increíble cuántos ministerios no están siendo perseguidos por un pasado. Como si Cristo en la cruz del Calvario no se hubiera llevado todo. ¿O a qué vino Cristo a la tierra? Vino a salvar lo que estaba dañado. Vino a salvar a los pecadores. Vino a salvar a los publicanos. Aquellos que un día nos arrepentimos de nuestros errores, nuestras fallas, todas las cosas vergonzosas. Y decidimos cambiar de vida en el nombre de Él y cogidos de la mano de Él a través de su palabra. Dice la escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y así hay muchos hermanos y hermanas que desechan el conocimiento, no se preparan, no estudian. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un médico? Dígame una cosa a usted o respóndase usted mismo, mi amado hermano. Si usted tiene un problema en un riñón, ¿usted permitiría que su vecino le abriera a usted su vientre para mirar qué le pasa en el riñón? Cierto que usted no lo permitiría. Pero si el vecino es un hombre preparado en medicina, en cirugía, y se especializó en riñones, usted tranquilamente entra confiado a la mesa de cirugía. Usted se subiría a un avión. Fíjese que en los aviones no vemos los pilotos. Sabemos que los pilotos están ahí. Pero si usted se entera que el piloto es nuevecito y es su primer viaje, téngalo por seguro que usted no se monta en ese avión. Pero si usted sabe que el piloto ha sido preparado y entrenado previamente, capacitado para volar esa aeronave, usted viaja tranquilo y llega al otro lado tranquilo. Y eso es lo que está sucediendo. El pueblo no tiene conocimiento. La iglesia no se preocupa por aprender. Y cuando aparecen hombres que Dios los ilumina a través de su Santo Espíritu para mostrar lo que es escatología, los temas futuros, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, cosas muy fuertes que ha mostrado, algunos se escandalizan, otros guardan silencio por prudencia, pero otros son más ágiles, iguales que las vírgenes sensatas, y buscan, indagan si es verdad o no es verdad. Y como es verdad, wow, Dios mío, empiezan a caminar en la verdad y se alejan del evangelio de la serpiente. Es algo muy tremendo, dice, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y mire lo tremendo, mire lo que dice acá enseguida, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo me olvidaré de tus hijos. La ley del Padre Celestial. Entonces ahora sí entramos.
O terminemos Mateo 25, donde estamos viendo, y dice, y todas las vírgenes durmieron. Verso 5, capítulo 25, verso 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo, se escucha el clamor, y estábamos desde hace unos años para acá, muchos hombres en el mundo entero diciendo a la iglesia, prepárese porque Cristo viene, prepárese, la escatología se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, los sellos se están abriendo. Hay señales en los cielos, señales en la tierra. Y hemos predicado todos estos días. Prepárese porque estamos a esto de que el Señor venga por la iglesia. En cualquier momento va a aparecer sencillamente ya el templo construido y va a haber el sacrificio de aquel ser de perdición, como habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y el arrebatamiento inminente. Y si usted no tiene su vasija y su lámpara cargada con aceite, que proviene de los higos, que los higos es el pueblo de Israel, o sea, de todo lo que le fue dado al pueblo de Israel, que fue la ley del Padre Celestial. Los mandamientos, lo que Dios estableció, y cuando hablo de Dios, hablo del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se pararon a arreglar sus lámparas. Todas, a encender la lámpara. Y las insensatas, que son las inmaduras y son las imprudentes. ¿Qué es ser imprudente? Que no es apercibido para evitar el problema. ¿Qué es la persona inmadura? Le da lo mismo. Y así está mucha gente en la iglesia, le está dando lo mismo. Dice, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Fíjese que ni siquiera les alcanzó para el encendido de la lámpara. Y así hay hermanos dentro de la iglesia y dentro del cristianismo, que lo único que hacen es, van a la iglesia por ritualidad, por cumplir un rito o una costumbre. Y lo más tremendo, ¿por qué dice Dios que echó a muchos sacerdotes del conocimiento? Porque olvidaron la ley del Padre Celestial. No le enseñan a la iglesia qué fue lo que el Padre Celestial le ha enseñado. No le enseñan a la iglesia qué es lo que Cristo predica, qué es lo que enseñó. Y esta noche lo vamos a ver. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, escuche, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y aquí hay algo tremendo. ¿Quiénes son los que venden el aceite? ¿Quién vende los higos? ¿Quién vende la palabra del Padre Celestial? Estoy hablando en sentido figurado de lo que dice acá. ¿Quién es el que da el aceite? ¿Quién suministra el aceite? El Espíritu Santo de Dios, pero el verdadero, no el falso. El falso Espíritu Santo, que se llama Kundalini, ya lo he predicado en varias ocasiones, búsquelo en YouTube y entérese qué es Kundalini, que muchos pastores asalariados, hijos de la serpiente, hijos de las rameras, hijas de la gran ramera, Apocalipsis 5:17, han metido a la iglesia. Y qué casualidad, año de 1996, cuando se levantó Juan Pablo II, que fue el sexto monte, que es el sexto rey que se levantó en Apocalipsis 17, con la corona de oro, y entró el evangelio leudado muy fuerte al mundo entero también, en las hijas de la ramera. Mercaderismo de la fe, pactos, primicias y todo. Y le dieron una vuelta, tremenda al verdadero evangelio, a las sendas antiguas. Y entró el evangelio moderno, el de la prosperidad, el de las emociones, el de las señales, milagros y prodigios. Y la doctrina por el piso. Cambiaron la verdad de Dios. Miren lo que dice la Escritura. ¿Quién suministra? Si ya llegó el esposo, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sabe qué sucedió? No encontraron aceite. Ya no había palabra de Dios. No había la palabra del Eterno. No había los mandamientos, las leyes y los estatutos del Eterno ya sobre la tierra. No había dónde comprar.
Porque acuérdense que dice de los 144,000 sellados de todas las 12 tribus de Israel, que son aquellos que reconocen al Mesías como su único y suficiente Salvador y guardan la palabra del Padre, serán levantados junto con la iglesia. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, el mismo Señor dice: de cierto os digo, no os conozco. No los conozco. ¿Y por qué no las conoce? Si eran vírgenes y lo estaban esperando. Por ser inmaduras, por no tener conocimiento. Y por no tener conocimiento, andaban en un confort. Por eso Cristo dice en Apocalipsis a las iglesias: volveos a vuestro primer amor. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, obligatoriamente, vamos a ver qué es el aceite. San Juan capítulo 14, del verso 15. Y dice la Escritura, y dice el mismo Cordero de Dios a través del apóstol Juan, dice: si me amáis, y pregunta. Y esta pregunta se la retorno a ustedes, cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí voy a parar un momentico, porque tenemos que ver cuáles son los mandamientos del Señor. Entonces resulta que muchos dicen lo que dice ahí al lado en San Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Dice: un nuevo mandamiento os doy. Dice un nuevo. Eso fue lo que tradujeron o transcribieron en la Reina Valera. Desde el año 1960. Un nuevo mandamiento os doy. Y hay muchas doctrinas. Y las voy a llamar pseudo cristianas, porque no las puedo llamar cristianas, porque todo el que altera la palabra de Dios no es un cristiano real, es un pseudo cristiano, alguien afín al cristiano, o un ángel disfrazado, un ángel del mal disfrazado con ministerio, porque como no tienen conocimiento, no se van a estudiar si realmente ese es un nuevo mandamiento o ya estaba establecido en la antigüedad. Y resulta que ese mandamiento dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y yo creo que no hace falta explicarlo. Y no hace falta ver y notar, primero, que esta es una evidencia real, si usted es discípulo o no es discípulo. Porque si usted es de los que no ama al prójimo como a sí mismo, escuche, no ama al prójimo como a sí mismo, usted no es discípulo. No es discípulo de Cristo. Si usted no ama, si usted no es discípulo, entonces le queda la otra opción, que usted se convirtió en un emisario del mal, y Dios nos libre de eso. El discípulo actúa igual que su Señor, que su Maestro. Ama al prójimo como a sí mismo. No anda criticando, no anda señalando, no anda persiguiendo, no anda pisoteando, no anda maltratando. No maltrata al prójimo. Sobre todo si el prójimo tiene un pasado. Porque en Cristo somos nueva criatura y todo es nuevo. En Isaías 43 dice algo muy espectacular. Aún en el capítulo número 1 de Isaías dice: venid y estemos a cuentas. Pongámonos a cuentas, dice el Señor. Lo voy a leer porque es que es espectacular. Libro de Isaías. Tengo que leerlo y tiene que ver con lo que estamos hablando, porque amar al prójimo es no mirar sus errores y sus fallas. Y si usted ama al prójimo y si usted ve que el prójimo tiene un error, una falla o un pecado, ¿cuál es la orden de Cristo? Si usted es discípulo, pisotearlo, maltratarlo, o levantarlo, o darle la mano, bendecirlo, orar por él, rescatarlo y restaurarlo. No difamar, no bla bla bla, no prestar su lengua como lo hacen los demás para difamar, por errores, fallas y más de un pasado. Mire lo que dice la Escritura. Isaías 1:18 dice. Bueno, voy a leer desde el 17. Es que sería hasta bonito leerlo todo, pero vamos a leer desde el 17. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. Y eso hacen los discípulos del Señor.
Y si usted ama realmente a Cristo, al Cordero de Dios, al Hijo del Dios viviente, al Dios de los patriarcas de Israel, usted debe demostrarlo y tener la evidencia, no con palabras, sino con hechos y actos de amor. Y lo voy a volver a leer. Dice el verso 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y cuando usted haga esto, dijo el Eterno, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. ¿Qué es estemos a cuentas? Pongámonos a cuentas usted. Arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de sus maldades, de su pasado. Su pasado ya no cuenta. Así como el del apóstol Pablo, que aún estuvo a los pies. Cuando mataron a Esteban a piedra, Pablo estaba presente. Y ya después, cuando Cristo entró en su vida, hubo un antes y un después y no le fue tomado su pasado. Porque si a Dios no le importa su pasado ni el mío, mucho menos a cualquier ser humano tiene que importarle mi pasado. Por eso mi pasado ya no es vergüenza. Porque Cristo me cambió, me transformó. Hoy soy un hombre nuevo, soy un pastor distinto. Soy un ministro del Evangelio que habla del amor, la restauración. ¿Cómo podría un hombre hablar de Cristo si Cristo no hubiera intervenido en su vida y hubiera transformado su vida? Pero como Él interviene en nuestra vida, cuando somos desechados, pisoteados y maltratados, podemos hablar de un Cristo y un Redentor que transforma, cambia y nos lleva a la vida eterna. Bendito sea su nombre. Por eso Pablo dijo, todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero un día dijo que Él nos llamó para estar a cuentas. Dijo, y si vuestros pecados fueren como la grana, ¿sabe qué es grana? Un rojo intenso que mancha completamente. Mire, por ejemplo, una gota de un vino tinto que caiga en un mantel blanco que mancha tan terrible, y para limpiarlo eso es difícil. Por eso dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, ojo, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es amar al prójimo. Cuando uno ama al prójimo, es simplemente desear que el prójimo no vaya a vivir lo que nosotros vivimos o vaya a pasar de lo que nosotros pasamos. ¿Y sabe qué dice en Isaías 43? Verso 25, algo espectacular. Dice yo, y está hablando el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y si Él borró nuestras rebeliones, nuestro pasado quedó atrás. ¿Qué importa nuestro pasado? No importa, es nuestro presente, agarrados de la mano del Cordero de Dios, Jesucristo mismo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y sabe que dice algo espectacular, termina el verso diciendo, y no me acordaré de tus pecados. Bendito, ese es nuestro Dios. Entonces, cuando Él dice amar al prójimo como a sí mismo, y que en esto se conocen los discípulos de Él, San Juan capítulo 13, verso 34 y 35, te hago una pregunta a ti. ¿Eres discípulo o eres emisario? Porque el discípulo actúa igual que su Señor, y el emisario también. ¿De quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? Porque si tienes una palabra y la predicas y la enseñas y dices ser cristiano, debes actuar de acuerdo al maestro de Galilea. Con amor, actos de amor. Sabiendo que lo vil y lo menospreciado lo utilizó Dios y lo usa Dios. Y también sabiendo que si a ti te llegara a pasar lo mismo que me ha pasado a mí, esperarías que te dieran la mano. Si tú tuvieras que vivir la vida que yo viví en mi pasado, que no la quise vivir, tú esperarías un consejo, una palabra de ánimo, alguien que te abrazara, alguien que te tendiera la mano, y no alguien que te pisotee y te maltrate y te persiga y te difame. Porque si tú haces eso, estás haciendo ineficaz la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario, tanto por ti y por mí. Porque ningún ser humano está exento a cometer errores, fallas o pecados. Y si alguien cometió pecado, el evangelio de la serpiente ha invitado a pisotearlo, a rechazarlo, a menospreciarlo. Y Cristo no haría eso.
Si alguien cometiera pecado, Cristo lo recibiría, lo restauraría, lo escucharía y le diría como la mujer encontrada en adulterio. Le diría, vete, toma una decisión personal, no peques más. No la condenó, no la desechó. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La Biblia no lo muestra muy directamente, pero los estudios teológicos muestran que esa mujer que fue perdonada, que no fue señalada, ni criticada, ni murmurada, ni pisoteada, fue aquella que rompió el perfume y lo ungió antes de la muerte. Y duró a sus pies, aprendiendo. Y la historia de la iglesia secular, no la Biblia, la historia de la iglesia secular, dice que esa mujer fue la más grande predicadora después de los apóstoles. Esto es amar al prójimo como a sí mismo. Y eso es el primer mandamiento que mandó Cristo. Quiero invitarlo al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo para mirar los mandamientos de Cristo. Y si usted cree que no tenía más mandamientos, se equivoca. Por eso dice ahí en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo mi mandamiento, dijo mis mandamientos, plural. Quiero invitarlo. Mateo 5:17, donde comienzan los mandamientos de Cristo. ¿Sabe cuál fue otro mandamiento? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si el maestro de Galilea cumplió, nosotros también tenemos que cumplir con la ley del Padre Celestial y los profetas, porque él no la abrogó. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, escuche esto, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley del Padre hasta que todo se haya cumplido. Y mire lo que dice, mire lo que enseña. Este es un mandamiento de él, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, ojo con los que enseñan a la iglesia a que no lean el Antiguo Testamento, a que no vayan al Pentateuco, a que no se metan en los libros de la ley. Porque dice, y así enseña a uno de estos pequeños, será llamado en el reino de los cielos pequeño. Mas cualquiera que los haga, o sea, los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y lo dijo Jesucristo mismo. Y otro mandamiento que dio ahí dijo, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jeremías 8:8 dijo que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. Y los fariseos dice que su doctrina no era correcta. Otro mandamiento que dio el Señor. En el verso 21 de Mateo 5, dejar la ira, controlar la ira. En el verso 27, habla que no debemos fornicar, otro mandamiento. En el verso 31 y 32 dice y ordena. Después algún día vamos a predicar sobre ese tema, lo que son los divorcios y cuál es la única causa por la que puede haber un divorcio o un repudio. Es un mandamiento. En el verso 33 dice que no debemos jurar, otro mandamiento. En el verso 38, ahí miren lo que dice tan lindo, que es lo mismo de capítulo 13, verso 34. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley del Hammurabi, la ley del talión. Pero os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, pues ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y lamentablemente la iglesia moderna está actuando así. Está amando al prójimo y está aborreciendo al enemigo. Así está la iglesia moderna. Mira lo que dijo el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ojo con esto. Pero yo os digo, y está hablando el Cordero de Dios, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí ven? Esos son mandamientos de Cristo. Otro mandamiento, en el capítulo 6, dar limosna. O sea, ayudar al necesitado. De otro mandamiento, orar, y enseñó cómo orar. Otro mandamiento, ayunar y cómo se debe ayunar. Otro mandamiento, en el capítulo 6, verso 19, que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Otro mandamiento, que nuestro cuerpo y nuestro ojo debe estar puro como una lámpara. Otro mandamiento, dejar el afán, la ansiedad. Otro mandamiento, buscar el reino de Dios y su justicia. Otro mandamiento, el no juzgar a los demás. Miren lo que dice, capítulo 7, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Critique, será criticado. Persiga, será perseguida. Destruye, será destruido. Rechace, será rechazado. ¿Por qué no siembra más bien semillas de amor? ¿Y por qué no reconoce que Cristo está en la vida de todo aquel que un día fue un pecador y ya no lo es? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y esto se le está olvidando a la iglesia. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que el ojo tuyo? ¿Sabes qué dice Jesucristo? Todos tenemos errores, fallas, y todos hemos pecado. Por eso no podemos señalar ni juzgar. ¿Saben que me hicieron acordar ustedes de algo? ¿O no ustedes esta palabra? ¿Usted sabe por qué el Señor Jesucristo le dijo a los que llevaron a la mujer encontrada en adulterio, les dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra? Hay una ley en el pueblo de Israel que dice que si hay un testigo falso y si se le demuestra al testigo que es falso o que ha cometido los mismos errores, será juzgado como la persona que están juzgando. Por eso cada uno de los que estaban con la piedra listos para matar a la mujer, delante del maestro, quedaron en silencio. Y algunos se preguntan qué era lo que escribía Jesús ahí en el piso, en la arena. Y lo que escribía era la ley mosaica. Bueno, así la conocen porque es la ley del Padre, no de Moisés. Fue recibida por Moisés. La ley del Padre dice que con la misma vara que medís, serás medido. Y cuando habla de las leyes de justicia, dice eso. Si alguien es injusto en el juzgamiento de una persona, pagará la misma pena que la persona está pagando. Entonces botaron las piedras por eso mismo. Porque todos eran culpables, todos también habían fornicado. Solamente que la ley del hombre, la que metieron los 70 hombres y mezclaron con la ley de Dios, decía que si había fornicación, se juzgaría a la mujer, no al hombre. Por eso no llevaron al hombre. Y esa ley las crearon los hombres para discriminar a las mujeres. Pero la ley real del Padre Celestial condena la fornicación en tanto el hombre como la mujer. Y como no llevaron al hombre, por eso fue el que dio esa expresión, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y como todo buen judío o buen hebreo eran conocedores de la ley, sabían que si la juzgaban o lanzaban la piedra, serían también apedreados, porque conocían las leyes. Y mire, y la iglesia desconoce estos temas porque no entra en conocimiento. Sigamos. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Y todos somos hipócritas cuando juzgamos y señalamos, porque todos tenemos errores, pecados, fallas. No podemos juzgar a nadie, no podemos señalar a nadie, no podemos criticar a nadie, y menos por el pasado. Porque Cristo nos redimió del pecado, clavando nuestros pecados, nuestras fallas y nuestros errores en la cruz del Calvario.
A mí me da risa porque yo tengo amigos pastores en muchas naciones y a veces me escriben y me dicen: pastor, ¿usted por qué se atreve a hablar de sus errores y sus fallas? ¿Por qué se atreve a hablar de sus pecados? Porque no hay un santo, no hay un solo santo sobre la tierra. Dígame qué pastor podría ser puro y santo en este tiempo, como los obispos metieron allá en Tito, los reglamentos que metieron para el obispado. Y les recuerdo, el obispado es el 6.º ministerio y Cristo nombró 5. Ese ministerio fue dado por los hombres, no por Dios. Por eso metieron sus reglamentos. Y de acuerdo a las normas y estatutos y los reglamentos de los hombres y los obispos que están en Tito, dígame qué hombre o qué mujer podría predicar la palabra de Dios. Ninguno. Porque no hay un hombre puro y santo sobre la tierra que pueda predicar y enseñar. Y Cristo dijo que lo vil y lo menospreciado, lo que no sirve para los hombres, es lo que Él le place usar para su honra, su gloria y su alabanza. Porque somos hombres y mujeres que podemos decir: sí, pequé, sí, fallé, pero fue en mi pasado, no en mi presente. Porque cuando Cristo vino a nuestras vidas, realmente somos nueva criatura. Y como dice allá, vuelvo y lo repito, Isaías 1:18, Él borró nuestros pecados, borró nuestras rebeliones, borró todo nuestro pasado. Y por eso nos dice: venir y estamos a cuentas. ¿Usted se imagina donde yo fuera un hombre santo, puro, como lo dice Tito? Dígame qué ministerio no tiene hijos en rebeldía, por ejemplo. ¿O todos nuestros hijos de verdad buscan a Dios de una manera puritana y en santidad? Ninguno, de ningún ministerio. Todos tienen errores, todos tienen fallas y tienen amigos que los contaminan. Si Pablo, vuelvo y lo repito, si Pablo viniera en este momento a la tierra, ¿lo dejarían predicar algunas denominaciones? No, porque Pablo era soltero. Y Tito dice que el que desea obispado debe ser marido de una sola mujer, tiene que ser casado. Y vuelvo y repito, ¿qué pasa con aquellos hombres que han perdido su hogar por fornicación y adulterio? Comprobado. Que se fueron al mundo las mujeres. Nadie podía predicar. ¿Qué pasa con las personas que no tienen el conocimiento de la palabra? Como dicen Oseas 4, 6 y 7, que fueron desechados. Dice Dios que los desechó del sacerdocio, pero están ejerciendo el sacerdocio. ¿Quién puede predicar en estos tiempos? Nadie, pero juzgan, critican, murmuran, desechan, pisotean. Y estamos mirando los mandamientos de Dios. Y ahí está, no juzguemos. Porque con la misma vara con que medimos, vamos a ser medidos. Entonces mejor guardemos silencio, démosle gloria a Dios. Y que cada cual entregue cuentas a Dios. Si es un falso, mentiroso, hipócrita en esta época, o realmente ha sido cambiado y transformado, como lo fue el apóstol Pablo. Yo creo que ni recibirían siquiera a Abraham. Abraham vendió a su esposa. Y dice allá la escritura en Génesis, que Dios por misericordia y el clamor de Sara permitió que Faraón no la tocara. Porque Abraham la había vendido por vacas, ovejas, camellos, cabras, chivos. José podría predicar. José quedó desnudo ante la esposa de Potifar. Y no me vengan con el cuento que fue que ella lo desnudó. Así tan lindo él, no obedeciendo. Que al último se arrepintió, fue realmente lo que muestra y salió a correr. Pedro no podría venir a predicar en estos tiempos a la iglesia de Cristo, a la nueva, a la moderna, con las normatividades para los predicadores, porque negó al Señor, lo maldijo. La Biblia dice que para que la mujer que estaba ahí, cuando se estaba calentando las manos y le decía: uy, mire que hasta su manera de hablar te delata. Lo que la Biblia no lo dice, pero cuando usted lo analiza, Pedro tuvo que maldecirlo, negarlo, rechazarlo, cambiar hasta su vocabulario con vulgaridades y todo, para que no lo crucificaran. Por eso el gallo le cantó 3 veces. No podía predicar porque, ay, pecador, sucio. Y a ese hombre lo utilizó el Espíritu Santo. Y en su primera predicación, 3,000 personas entraron a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué estamos parados en el altar? Por la misericordia del Cordero de Dios.
que aunque los hombres nos desechen, Cristo nunca nos va a desechar. Por eso nos cambió, nos transformó. Y es lo que más le duele a Satanás y lo que más le duele a los emisarios del mal, es que estamos en los altares todavía. Y nos podrán sacar el pasado. Hablen, digan, hagan lo que quieran. Mi pasado es mi pasado. Y la Biblia dice que el Señor me perdonó y no se acuerda de mis errores, mis fallas. Mucho menos de las suyas. Porque todos hemos tenido errores y fallas. En unos es visible, en otros las han tenido ocultas. Pero a todos nos perdona el Señor. Bendito sea su nombre. Otro de los mandamientos de Cristo, porque estamos viendo los mandamientos de Cristo. Dice la oración y la regla de oro. Dice que hagamos con los hombres lo mismo que queremos para nosotros. Otro mandamiento, caminar por la puerta estrecha. Mateo 7:13. Otro mandamiento, mostrarnos con frutos, no con palabras. Otro mandamiento, hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Otro mandamiento que encontramos, Mateo 7:24. Edificar sobre la roca eterna que es Él. Para que usted se dé cuenta cuáles son los mandamientos de Cristo y que no es simplemente uno solo. Y cuando usted analiza a conciencia, porque usted estudia la palabra de Dios, y si se dan cuenta que Él mandó entrar a la ley de su Padre. No mandó a anularla, porque Él cumplió la ley y es el cumplimiento de la ley. Y Él dice que debemos buscar la ley de su Padre. Por eso ahí en San Juan, donde estamos leyendo, San Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y resulta que todos esos mandamientos que acabamos de estudiar están en la ley que fue recibida por Moisés en el monte. Los mandamientos de Cristo son los mandamientos del Padre. Lo que Cristo predicaba y enseñaba en los 4 evangelios es lo que el Padre le dijo a Moisés que hablara y le enseñara al pueblo. Por eso cuando entramos en esta enseñanza hablamos de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y dice la escritura ahí en Mateo 25 que las vírgenes prudentes cargaron sus vasijas y su aceite con aceite, no con vino, aceite. Y el aceite se extrae de los higos, vuelvo y lo repito, de las brevas. Y higos, brevas, de ahí con un proceso se forma el aceite. Y los higos representan al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que las vírgenes prudentes deben cargar sus lámparas y sus vasijas con todo el aceite que fue dado al pueblo de Israel. Y lo que le fue dado al pueblo de Israel fue la palabra del Padre Celestial, del Dios viviente, de Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Su padre le habló a Moisés. Y en San Juan dice que Moisés hablaba de Cristo y Cristo hablaba de Moisés. Todos los mandamientos de Cristo. Y si usted no me cree, vuelvo y le repito. Dice que nos amemos unos a otros. Y dice que eso es un nuevo mandamiento. No, ese no es un nuevo mandamiento. Vuelvo y le repito porque ya lo he enseñado en varias ocasiones. Váyase a Levítico capítulo 19, verso 18. O verso 17 dice: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, o sea, hágalo salir del pecado, en vez de estarlo criticando, murmurando y persiguiendo. No te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve que estaba en la ley? Verso 16, vamos a seguir ahora sí, dice: y yo rogaré al Padre, está hablando del Cordero de Dios. ¿Cuál es el Padre? El Padre tiene nombre. Es que Roma, cuando nos metió a nosotros el canon bíblico, cambió la verdad y el nombre de Dios. Acuérdense que por ahí hay un verso donde dice que el falso profeta, el ser de iniquidad, borraría el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra. Y lo hicieron. Quitaron en la Biblia el nombre real de Él, que Él es el yo soy, gran yo soy. Acuérdense de la zarza ardiendo allá con Moisés. Cuando él preguntó: y si el pueblo me pregunta quién me envía, yo soy el que soy. Conocido últimamente como Yahweh, YHWH, traducido por los romanos como Jehová de los ejércitos. Él tiene nombre. Entonces dice: y yo rogaré al Padre Celestial, y os dará otro consolador, porque Cristo tenía que subir a los cielos. Dice: para que esté con vosotros para siempre.
Entonces fíjese que el Consolador viene después de guardar los mandamientos. Si usted no guarda los mandamientos y no guarda la palabra del Eterno, el Espíritu Santo no está con usted. Se puede manifestar por misericordia, pero no está con usted. Y hay una gran diferencia en que esté con usted o que Él se manifieste. Dice, algo tremendo dice el verso 17, dice, el Espíritu de verdad. Y si dice que hay un espíritu de verdad es porque hay un espíritu mentiroso. Y ya se conoce como Kundalini, el de los milagros, señales y prodigios. El de las manifestaciones también. Ojo con esto. Ojo con esto. El que se manifiesta en lenguas que dicen ser celestiales pero no son celestiales. ¿Y sabe cuáles son las falsas lenguas del falso Espíritu Santo? Las que son repetitivas y la congregación repite todo lo que su líder está dando del púlpito y no tienen lenguas personales, porque eso es una comunicación directa del Espíritu Santo con Dios y es dada solamente cuando se adora en espíritu y en verdad. Cuando se repiten es falsedad, es mentira, es leudado, es adulterio. Ese es el verdadero adulterio que habla la palabra de Dios. Porque cambiaron la verdad y el original por una mentira y una falsedad, y la iglesia no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no conoce los mandamientos de Cristo. Fíjese que hoy más de uno está despertando a que Cristo había dejado mandamientos. Y no solamente el amar al prójimo. Ahí los vimos en Mateo. Búsquelos en Marcos, en Lucas, en Juan. Eso hay muchos más. Y todos los mandamientos. Mire, no hay un solo mandamiento que Cristo haya establecido en la tierra que no lo haya dado el Padre Celestial en la antigüedad. Y la gente no lo sabe. Porque se levantó un movimiento antisemita donde dicen que leer el Pentateuco, que es la misma Torá, para que usted se lo entere, que no busque la Torá, léase el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, está en su Biblia. Y dicen que no lo lean, que porque eso es que fue dado para el pueblo de Israel. Y Cristo está mostrando lo contrario. Y ya lo vimos. Si usted se perdió desde el comienzo de la enseñanza, entre, porque hoy estamos hablando de doctrina. No estamos hablando de escatología, ni cosas sobrenaturales, ni cosas tremendas, sino doctrina. Y esto es lo básico. Esto es lo básico para que usted realmente sea un verdadero discípulo. Si usted se pierde esta predicación, lo siento, no sé ni cuándo volveré a darla, porque el Señor me mandó a eso hoy. Dice el Espíritu de verdad. Por eso les digo, estudie qué es Kundalini, métase a Google y mire qué es Kundalini para que se sorprenda. Lo mismo que hacen los gurús de la India, en el yoga, el mantra y todo eso lo están haciendo los pastores modernos desde el año 1996. ¡Qué tremendo! Cuando se levantó el sexto rey que habla Apocalipsis 17, Juan Pablo II, y entró al famoso cristianismo por las hijas de la ramera, Apocalipsis 17:5, el evangelio de la prosperidad, de las señales, milagros y prodigios, y toda la gente corría o corre a esos ministerios. No se dan cuenta que están equivocados. Dice, al cual el mundo no puede recibir. No puede recibir el mundo. Y la verdad que, y le voy a ser honesto y directo, mi hermano, si usted no conoce los mandamientos de Cristo, que son los del Padre, usted no puede recibir el verdadero Espíritu Santo. Usted puede decirme todo lo que quiera, refutarme todo lo que quiera, sacarme todos los versos que quiera, pero Cristo no miente, porque Él es la verdad. Dice, no puede recibir porque no le ve. No pueden ver el Espíritu Santo, pero pueden recibir manifestaciones del falso espíritu. Mateo 7, 21 al 23, vaya, mire y verá cómo Cristo les dice, nunca los conocí. Y si Él nunca los conoció, pues ¿quién los usa? Si el Espíritu Santo depende de Cristo porque es el otro consolador. Entonces no es el Espíritu de verdad. Ojo con eso, revise. Pero vosotros le conocéis, bendito sea Dios, le conocemos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mire lo que dijo Cristo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros a través del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. ¡Qué promesa tan hermosa! Porque Él vive y viviremos. Mire lo que dice la Escritura en el verso 20, San Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire lo que dice, el que tiene mis mandamientos, ¿sí ve que no es uno solo? No es uno solo, dice mis, plural, varios, hartos. Y cuando usted revisa cada uno de los mandamientos, como los vimos, que no los vimos todos por tiempo, todos están en la ley que Dios le dio a los hombres a través de Moisés. Que no es la ley mosaica, como han enseñado algunos,
pastores asalariados. Es la ley del Eterno, es la ley del Padre Celestial. Y hay que leerla, escudriñarla y ponerla en práctica. Lo que sea para nosotros, en nuestra época y en nuestros tiempos. Porque hay leyes y ojalá aprender a separar la ley de los hombres de lo que realmente Dios enseñó. Porque Moisés, aconsejado por su suegrito Jetro, Éxodo 18, le dio por levantar 70 hombres que le ayudaran a crear leyes y normatividades y la mezclaron con la de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, pero para tenerlos, ¿qué tiene que hacer? Estudiar, escudriñar, prepararse. Si usted no se prepara, usted no va a aprender nada. ¿Y cómo los va a guardar si no los conoce? Este es el que me ama. Entonces le hago una pregunta esta noche, mi amado hermano. ¿Usted realmente ama a Cristo? ¿O son palabras que salen de su corazón por una emoción? Porque el que ama a Cristo guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Mira lo que dice. Y el que me ama será amado por mi Padre. Pues de lógica, ¿cómo el Padre Celestial no lo va a amar? Si guardar los mandamientos de Cristo es obedecer al Padre Celestial. Por eso no lo va a amar. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y mira lo tremendo, qué promesa tan espectacular. Dice, y me manifestaré a Él. Me mostraré. Manifestarse es caminar, hablar, responder, oír, ayudar, estar atento. Y le dijo Judas, no al Iscariote, y ese Judas era hermano del Señor, en la carne: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, o Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo: el que me ama. Escuche lo que dijo el mismo Señor, y esto es para tener atento, porque si usted es una virgen prudente, debe cargar su lámpara y su vasija con aceite, que es la palabra del Eterno. El que me ama, mi palabra guardará. Pero para guardarla tiene que conocerla, y para conocerla tiene que adquirir conocimiento. Por eso Jeremías dijo muy claro: paraos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y caminad en ellas. Porque el evangelio de la serpiente se ha encargado a través de los años de leudar la palabra de tal manera que la gente está creyendo que está sirviendo a Dios y no sirven al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Están sirviendo a las teologías y al pensamiento del evangelio de la serpiente, que cambió y modificó todo de una manera tan tremenda para confundir a la gente. Y la gente piensa que está caminando en la verdad y no es así. Porque ni conoce, y le voy a decir algo con respeto: si usted no conoce los mandamientos de Cristo y no conoce que son los mismos del Padre Celestial, ¿usted cómo puede guardar la palabra? ¿Ven cómo han engañado a la iglesia a través de los años y a través de los tiempos? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Porque guardar los mandamientos es obedecer al Padre Celestial. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, escuche, el que no me ama, no guarda mis palabras. Guardarlas, atesorarlas. Guardarlas es que si Él habló, yo investigo, yo escudriño, yo miro, yo aprendo, yo estudio. Y si yo no sé, entonces tengo que buscar a alguien que sí sepa. Así como alguien que quiere estudiar medicina, tiene que buscar a alguien que sepa de medicina, tiene que estar en una universidad para que le enseñen medicina. De lo contrario, ¿usted cómo se va a someter a una persona que no conoce de medicina? Ni siquiera para que le dé una receta. Mire lo que dice la palabra: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dijo el Cristo. Mire lo que dice: no es mía. Y Él mismo lo reconoció. Él no trajo un evangelio nuevo. Eso es una frasecita del evangelio de la serpiente, del mismo Satanás, la serpiente antigua, para engañar a la gente de que hay un nuevo pacto, de que esto es nuevo y que la palabra de Dios no es igual a la de la antigüedad. Y Él dijo: no es mía, sino del Padre que me envió. Es el Padre que está hablando a través de Cristo, lo mismo que habló en la antigüedad por medio de Moisés.
Para eso vino Cristo, para llevarnos al Padre Celestial otra vez, para recordarnos la palabra del Padre Celestial, para recordarnos que existe un nombre, un Dios con nombre propio, no simplemente es un Dios con D mayúscula, porque la gente no sabe que los dioses del Olimpo, a Zeus, lo determinaron Dios con D mayúscula, pero el Dios de nosotros, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tiene nombre propio y así debemos nombrarlo. Yo soy, el gran yo soy, o Yahweh, y los romanos lo tradujeron como Jehová de los ejércitos. Vuelvo y lo repito, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y algo muy tremendo, quiero llevarlo a Juan 8:38. Miren lo que dice la palabra en Juan 8:38, lo que dijo el Señor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Qué es lo que hablaba Cristo? ¿Qué es lo que predicaba Cristo? Lo que vio al Padre, lo que escuchó al Padre. Él mismo lo dijo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. No es algo nuevo, no es un evangelio nuevo. No son buenas nuevas. Es recordar la antigüedad, solamente que el evangelio de la serpiente, a través de las hijas de la ramera, que son rameras también, metieron estas teologías de que todo es nuevo, para que usted no sepa la verdad y usted se condene pensando que usted es salvo, porque usted no conoce los mandamientos ni las leyes del Padre, que son las mismas de Cristo. Por eso lo llevé al comenzar a mirar los mandamientos de Cristo, y son los mismos del Padre. Quiero llevarlo ahora a Juan 12, 49 al 50, ahí cerquita. Mira lo que dice la Escritura. Porque yo, y está hablando el Cordero de Dios, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había o he de decir y de lo que he de hablar. Y las teologías modernas enseñaron lo contrario. Por eso le digo, revise todas las doctrinas en las cuales usted ha sido enseñado, bajo la lupa de la palabra de Dios, como lo dijo Jeremías. Preguntad por los caminos. Cuando dice preguntad es porque no se sabe. Si usted no sabe, busque una persona que sí le enseñe y vaya a la palabra, porque de lo contrario usted pensará que usted es salvo y puede ser que su nombre no esté escrito ni siquiera en el libro de la vida, y que el Señor le responda como respondió en Mateo 7, 21 al 23: nunca os conocí. No los conozco. Y si él no conoce, el nombre tampoco está escrito en el libro de la vida. Y lo más tremendo es que en Apocalipsis dice que él abrirá los libros. El juez, que es el anciano de días, cuando juzgue, va a abrir los libros, y sobre los libros vamos a ser juzgados. ¿Sobre cuáles libros va a abrir? Para que él nos juzgue. Los libros que nosotros deberíamos conocer. Y no miramos, ni leemos, ni entendemos, ni buscamos, ni aprendemos. Y se pega por acción, que es conocimiento, o por omisión, que es desconocimiento. Y la iglesia, las 5 vírgenes insensatas, van a ser juzgadas por omisión, no tener conocimiento. Por eso no recargan sus vasijas y creen tener su lámpara cargada de aceite. ¿Y sus vasijas qué? Tremendo, ¿no? Voy a llevarlo a Mateo 24:35. Vámonos a Mateo 24:35. Mire lo que dice la Escritura. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar, dijo el Señor. Quiero invitarlo nuevamente a que lea Jeremías 8:8, donde dice el Señor que los escribas cambiaron sus verdades con su pluma mentirosa para confundir al pueblo y el pueblo se perdiera. Por eso el pueblo no tuvo conocimiento. Y en la modernidad pasó lo mismo. Por eso antes de la Reina Valera existen 6 Biblias anteriores. Y cada vez que sacan una versión, la modifican, la cambian, le quitan o le imponen criterios personales. Y la gente cada día está creyendo cosas que le atribuyen a Dios, y ni siquiera Dios mismo ha estipulado eso.
Para que usted comprenda el Nuevo Testamento y la doctrina de Cristo, tiene que conocer la palabra del Eterno. Comerse el Pentateuco de Génesis hasta el Deuteronomio, para que conozca las leyes de Dios y qué fue lo que el Padre le quiso hablar a la humanidad. Y va a encontrar una gran verdad, que es lo mismo que Cristo habló. De lo contrario, usted no ama a Dios y su nombre no estará en el libro de la vida. Sigamos en San Juan 14. Viene algo más tremendo todavía. Verso 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, ¿quién es el que estaba hablando? El Cordero de Dios. Verso 26, y vamos a terminar en el verso 26, hermanos. Mas el Consolador, estaba hablando Cristo, el Espíritu Santo. Y cuando uno estudia las traducciones del hebreo, sobre todo al castellano, no debería llamarse Espíritu Santo, sino Espíritu de Santidad. El que te lleva a la santidad. ¿Por qué te lleva a la santidad? Por esto: a quien el Padre Celestial enviará en mi nombre, dijo Cristo. No lo envía Cristo, lo envía es el Padre, en el nombre de Él, o representándolo a Él. Dice: Él os enseñará todas las cosas. Escuche lo que dice: todas. Por eso usted tiene que empezar a adquirir conocimiento de todo. Hacia a usted no le guste, hacia a usted no le parezca, hacia a usted le parezca difícil, tiene que adquirir conocimiento de todo, aprender a oír y hablar menos. Porque cuando usted entre a la palabra, todo ese conocimiento le va a revelar qué es verdadero y qué es falso. Pero si usted no tiene conocimiento, ¿qué le va a ser revelado? Daniel muestra algo muy importante, el profeta Daniel. Dice que Daniel fue preparado en todas las artes y ciencias de Babilonia. Y por eso Dios lo usó. Porque tenía conocimiento y podía guiar al pueblo al punto que en los 3 imperios estuvo como el tercero a cargo del reino. Porque tenía conocimiento. ¿Cómo Dios? Por eso dice que Él los echará en Oseas 4:6 del sacerdocio, porque no tienen conocimiento. Y si no tienen conocimiento, ¿qué van a enseñar? Por eso dice que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas. Dice algo muy tremendo: y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué fue lo que habló Cristo? Volvemos y lo leo. Juan 8:38, lo que oyó a su Padre. Juan 12:49 al 50, lo que vio a su Padre hacer. O sea, ¿qué es lo que está recordando el Espíritu Santo? Que volvamos a la palabra del Eterno, del Padre Celestial, a las leyes, los mandamientos, los estatutos, las normas, todo lo que Dios mismo, el omnipotente, el Dios de los de Abraham, de Isaac, de Jacob, estableció para los hombres. Todo lo que le entregó a Moisés y le ordenó a Moisés. Está clara la palabra. Pero el evangelio de la serpiente se ha dedicado a confundir, para que la gente no sepa la verdad. Cristo dijo que iban a leudar su palabra, que tuviéramos mucho cuidado. Por eso Él dijo: escudriñad las escrituras, escudriñen. Y resulta que cuando Él dijo eso, el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadasha, no existía. Existían los rollos, los pergaminos, los papiros. El Antiguo Testamento, que está conformado por la ley de Dios, los libros poéticos que son los Salmos, Eclesiastés, Cantares, y los profetas, donde Él habló. Y a la iglesia la han llevado a que no entre allá. Por eso la iglesia moderna critica, murmura, persigue, difama, no ama al prójimo como a sí mismo. Y vuelvo y le repito: amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y por qué decía no critiquemos? Porque nadie está exento de cometer un error, una falla, un pecado. Nadie está exento. Porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién hace caer. Y Él mismo dijo: el que se crea que esté firme, mire, esté atento que no caiga. Todos estamos como un tiro al blanco de Satanás y los demonios para mirar cómo nos hacen caer, de una u otra manera. Y si con dificultad el justo se salva, imagínense. ¿Cómo será aquellos que no conocen la palabra? Por eso viven y están, como dice allá en Mateo 24, como en los tiempos de Noé.
Ahí dice casándose, dándose casamiento, o sea, están divirtiéndose, están distraídos, están durmiendo. Y se escuchará la voz del esposo. Dice, prepárense porque el esposo ya llegó. Y las vírgenes sensatas, que son prudentes, que son las que tienen la capacidad de pensar y medir riesgos, calculan y tienen todo listo para cuando Él venga, para cuando nos mande sus ángeles a la altura de las nubes y nos mande a recoger. Y las que no, y allá en Apocalipsis dice que son los que estamos sellados con las arras del Espíritu. Y él mismo dijo ahí en San Juan 14, del verso 15 en adelante, que solamente los que recibimos el Espíritu y el sello de la salvación, los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Amado hermano, le dejo esta enseñanza esta noche. Hoy hablamos de doctrina, no hablamos de escatología, hablamos mensaje a la conciencia. Si usted llegó tarde a la enseñanza, entre, va a quedar grabada aquí en mi página del Facebook y mañana aparece en YouTube. No se la pierda, porque esta es la verdadera doctrina de lo que enseñó Cristo. No se deje engañar más por pastores asalariados y por las hijas de la gran ramera. Léase Apocalipsis capítulo 17, verso 5 y comprenda quiénes son las hijas de la gran ramera. Todas las teologías humanas que han desviado a la iglesia y al pueblo de Dios de la verdad, a una falsedad religiosa. Por eso lo decía al comienzo, muchos van a las congregaciones, a las iglesias, por rutina, por costumbre, porque se convirtió en una religión. Y muchos siguen parados en sus pensamientos y dogmas, lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo opino. Y la palabra de Dios, termino diciéndole esto, mi amado hermano, no permite ni sus opiniones, ni sus pensamientos. Ella demanda obediencia. Cristo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo estoy aquí a la puerta y llamo, y Él todavía está golpeando la puerta. No tanto el mundo, como muchos creen. Le está golpeando la puerta a la iglesia, diciéndoles, estoy aquí. Abre la puerta a la verdad. Busca la verdad, no vendas la verdad. Persigue la verdad. Así te cueste, porque la verdad cuesta. Sobre todo cuando uno viene en una trayectoria de denominación, de teologías humanas. Cuesta saber la verdad. Y la verdad es Cristo. Padre, te doy gracias en este momento por todo lo que has permitido, Señor, que habláramos esta noche, y es doctrina tuya básica, que la iglesia debe volver al primer amor. Te pido, Señor, que nos guíes a toda verdad cada día, que nos enseñes a buscarte y a aprender lo que no hemos aprendido durante años dentro de una religión, Padre, así tenga el título de cristianismo. Permite que nuestro nombre de verdad esté escrito en el libro de la vida, y permítenos de verdad amarte, no con palabras ya, sino con hechos, con actos de amor, buscando tu palabra, tu verdad, tus mandamientos, tus estatutos, tus normas, aprendiendo lo que el Padre Celestial, lo que el Dios omnipotente, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, le ha dado a la humanidad. No permitas que Satanás siga engañando más a la iglesia, Padre, con un evangelio falso, mentiroso, con teologías mentirosas, sucias, creadas por el mismo Satanás, en ese evangelio de la serpiente, salido de las hijas de la gran ramera, que son prostitutas también, han prostituido a la iglesia y al pueblo tuyo, Señor. Por eso tu pueblo anda distraído y no anda buscando tu verdad, no anda purificándose a través de la palabra ni adquiriendo conocimiento, sino quieren seguir en sus propios pensamientos, sus propias normas, sus propias leyes, en lo que aprendieron de los hijos de la ramera, Padre. Cuando tu palabra y tú mismo, Hijo Cordero de Dios, han mostrado algo muy distinto. La iglesia moderna hoy critica, juzga, persigue, maltrata, difama, miente, rechaza, pone normas, pone estatutos por los cuales ningún hombre sería apto para predicar tu palabra, porque es lo que Satanás busca, que no haya hombres aptos para predicar tu palabra. Por eso se ponen normatividades, Señor, que tú no has puesto, porque tú escoges lo más sucio, lo vil, lo menospreciado. Hombres que han cometido errores, fallas y pecados. No hay un solo hombre en la Biblia que no haya cometido un error.
Allá en Hebreos 11, cuando habla de la fe y de los padres de la fe, todos cometieron errores, fallas y pecados. Todos serían una vergüenza para el cristianismo moderno. Pero a todos ellos, como a mí también, tú mismo, Señor, nos buscaste y te atravesaste en nuestro camino, como lo hiciste con Pablo, también con Saulo de Tarso. Limpiaste nuestro pecado porque nos pusimos a cuentas contigo y nos hiciste una nueva criatura. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de nuestras transgresiones pasadas, nuestros pecados. Y todo lo hiciste nuevo por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Para eso viniste, Señor, a rescatar al mundo lo que se había perdido, Señor. Y yo era uno de ellos. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice su entrada, bendice su salida, bendice a sus hijos, bendice sus finanzas, bendice sus empleos, sus trabajos, sus compañías, bendice sus hogares, bendice sus vehículos, bendice todo el área de la vida de ellos y sobre todo permite que la sangre poderosa de Cristo sea derramada sobre ellos y todo espíritu inmundo de embotamiento mental, de adormecimiento mental, de teologías humanas sea roto, deshecho y echado de la mente de ellos y el corazón de ellos en el nombre que sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios, conocido como Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Quédate esta noche con nosotros y bendícenos para el día de mañana. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si a usted le nace compartir esta enseñanza, compártala, mi amado hermano, porque muchos hay que llevarlos a que carguen su vasija del verdadero aceite del celestial. Dios les bendiga. Muy buenas noches.